En lo alto de una colina se encuentra este castillo que se remonta al siglo XVIII. A lo largo de su historia fue hogar de varias familias nobles. Durante cientos de años, caballeros y varones ocuparon los aposentos de esta enorme fortaleza. Originalmente rodeada por un foso y un puente levadizo, del que hoy ya no queda rastro. Recorriendo los pasillos quedamos asombrados por la ostentosidad de sus aposentos, cada uno más lujoso que el anterior. No así como la buhardilla. Fue el hogar de la servidumbre, con su antiguo baño parado en el tiempo. Este castillo, como tantos otros de esta parte de Francia, ha sido descuidado debido al asombroso coste de mantener una estructura de más de 900 años. En mi segunda visita al castillo, casi fuimos sorprendidos por los herederos, pues aparecieron en una furgoneta. Entraron al castillo mientras lo explorábamos. Gracias al descomunal tamaño del castillo, pudimos escapar por una ventana sin ser vistos. Debido a nuestra inquietud por saber a qué habían venido, estuvimos agazapados en las inmediaciones, pues empezaron a sacar muebles y objetos y cargarlos a la furgoneta, ya fuera para venderlos o simplemente salvarlos del expolio que el castillo ha estado sufriendo a lo largo de los años. Una propiedad de este tipo está muy expuesta a los amigos de lo ajeno. Acompañarme mientras recorro este impresionante castillo. Bueno, pues esta sería la entrada principal de este increíble castillo. Fijaos que todavía están las chaquetas puestas en el perchero. Un perchero tallado y ahí, si os fijáis, seguramente son las iniciales de la familia. Y mirad qué fuente más chula, de piedra, que la rellenarían por arriba. Y os voy a mostrar las escaleras principales, que serían estas de aquí. Wow, Pero eso lo dejaremos para después. Vamos a recorrer primero la parte derecha. Y mirar qué pedazo de biblioteca tienen aquí. Wow. Y con las banderas francesas allí. Ay, mirad la escalera. Para coger los libros de arriba del todo. Era una funda para la pipa. Y esto está a rebosar de libros. Pero a rebosar. La cantidad de libros que hay aquí, seguramente haya muchos libros importantes entre toda esta colección. Importante me refiero a de gran valor o que sean raros de encontrar. Y la escalera me encanta para poder acceder a los últimos libros. Y con ruedas para moverla por toda la sala. Y esto es un Jesucristo de piedra, pero está roto. Y este candelabro nunca había visto uno igual. Bueno, pues por esta sala ya hemos acabado, así que vamos a seguir viendo porque es muy grande. Tiene muchas cosas curiosas este castillo.
esta sala es increíble. Es alucinante encontrar lugares así. Mirad esa silla. Bueno, el sillón. Un señor sillón. Y muy usado al parecer. Tiene las marcas de la cabeza. Mirad qué mesita. Vamos a ver si hay algo dentro. No. Está toda vacía. Son fósiles. Coleccionaría fósiles también. Mirar este, qué raro. Wow, la cantidad de detalles que podemos encontrar aquí. Son escudos. Y este seguramente sería uno de los que vivió en el castillo. 1880 pone arriba. Son fotografías, es un álbum de fotos. Son fotos de algunos castillos, torres, iglesias. Mirar fotos de aviones. Aquí se ve mucho más claro. Y fotos de paisajes. Esta sería la parte donde seguramente se reunirían a pasar las tardes y las mañanas tomando el té y charlando. Increíble lugar. Qué muebles y qué sillas más bonitos, ¿eh? Y aquí tenemos más banderas francesas. Y allí tenemos otra. Ah, pero esa no es de Francia. Y una monja. Y la chimenea con el espejo arriba y los candelabros. También increíble. Y toda esta parte de aquí de mármol. Vamos a pasar a otra sala. Vale, aquí tenemos un cuarto. Fijaos, vais a alucinar con este cuarto. Qué cantidad de detalle. Wow. Precioso. Digno de un castillo como en el que estamos. Y aquí otro fósil. Este parece una almeja. Patria. La mayoría son relacionados con Francia. Francia.
le gustaría mucho la historia de su país. Y la cama ahí empotrada, me encanta. Y es que la casa está entera a rebosar de libros. Aunque en las épocas de antes poco más se podía hacer que leer. ¡Wow! Mirar este libro. Es súper antiguo. Da miedo hasta abrirlo. Y el tomo se está deshaciendo toda la parte de fuera. ¡Wow! Mirar esta fotografía. El día de su boda. Con el velo al viento. Y hay algo muy particular, a ver si en estas fotos también pasé, porque ya he visto fotos antiguas de bodas y cosas así, y nadie sonríe. No sé si era porque en la época de antes no se sonreían las fotos. Miren, el novio sí que sonríe, pero el resto no sonríe nadie. Qué curioso. Bueno, vamos a ver más partes del castillo. Vamos a ir al otro ala que nos hemos dejado al principio, que había hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos a ir a la parte izquierda. Y vamos a ver esta sala de aquí, que está el comedor y la cocina. También es alucinante. Se nota que estamos en un castillo. Y el mueble este es increíble. O sea, se lo harían a medida y lo montarían en este cuarto, porque es imposible que lo metieran. Tuvieron que traer las piezas y montarlo aquí dentro. Este mueble es impresionante. Y fijaos el trozo que falta de la cabeza de león, que estaría ahí arriba. Bueno, la boca del león. Mira lo que tenemos aquí colgado. Alguna especie de túnica. Y todo esto es de metal. Es como una capa real. Tenían un montón de platos colgados por la pared, modo de decoración. Mirad cómo se nota lo usado que ha estado este mueble, todas las marcas en la puerta. Y absolutamente todo en el sitio. Wow, y todas las fotos que quedan por aquí arriba. Otros novios. Oh, mirad lo que hay aquí. Es un hocico de jabalí. Journal de las Lourdes, 1928. Y aquí también tenemos toda la vajilla en el sitio. Hay personas que se reunirían aquí para comer. Chulísimo el comedor.
Fijaos todo el tallado de esta mesita. Bueno, vamos a ir a la parte que creo que es a donde estaba la cocina. Eso creo. Vamos a echar un vistazo. Sí, aquí está la cocina. Hay muchas cosas por el medio. Está un poco desastrada. Ay, mirad las marcas de las sartenes que pondrían allá arriba. ...2012 es esa revista. Bueno, y esto de aquí era la cocina. Y ya vamos a ir hacia arriba. Vamos a subir a la primera planta, donde están la mayor parte de los cuartos, las habitaciones. Mirad lo que pasaba por alto. Es un interruptor de la luz del comedor y podían regular la intensidad de la luz. Y ahora sí, vamos para arriba. Familia de... Y los últimos herederos. Vamos a empezar a recorrer los pasillos del castillo. Wow, aquí tenemos ya el primer cuarto. Que los suelos están bastante en mal estado. Aquí arriba están súper abombados y crujen bastante. Mirad qué cuadro. Parece un rey. Bueno, tiene una corona de rey. Y el cuarto de baño, bastante modesto para el resto de la casa, la verdad. Como el que podríamos tener cualquiera en nuestra casa. No me había fijado en la mesa y tiene como incrustaciones de metal que algunas ya se le han ido. Pero todo esto de aquí son incrustaciones de metal. Aquí se ve más claro. Wow, todo esto de aquí es metal. Qué chulada de mesa. Al igual que eso de ahí. Aquí tenemos otro cuarto, que ahí está todo amontonado. Y tenemos fotografías. Vale, y con lo que hay detrás mía, yo he alucinado con este cuarto. Fijaos, esto sí que es una habitación presidencial, real, como la queráis llamar. Increíble. Wow. Una auténtica obra de arte esta cama. Madre mía. A ver que se enfoque. Aquí tenemos un baúl, pero seguramente está vacío. Sí, está vacío. Y seguimos con los detalles de la cama. Y a mí me ha impactado, la verdad. Y ahí tenemos una máquina de coser que vamos a ir a verla. Una Singer en perfecto estado.
incluso con un accesorio de lámpara, que hasta hoy no había visto ninguna con la lámpara. Ya había visto este modelo antes, el mismo, pero con la lámpara nunca. Ah, y esta sí que es diferente a las que he visto. Era eléctrica. Las de este modelo que he visto eran a pedal, no eléctrica. Vale, vamos a seguir. Y desde aquí podréis ver un poco del exterior del castillo. Que ese de allí es el muro. Vamos a bajar otra. Uy, ¿y la puerta esa? ¿A dónde da? Ostras, estas escaleras no las habíamos visto. Vamos a ver. Y sube bastante. Creíamos que ya lo habíamos visto todo del castillo antes de ponernos a grabar. Vale, y para atrás también tenemos otro pasillo. ¡Wow! Es como una pequeña capilla. Y mirad la cuna. Increíble. Bueno, es un pequeño altar. Wow. Qué chulada. Y la cuna preciosa. Es de acero, pero toda esta parte de aquí es de cuerda. Mirad, y desde aquí vemos la piscina que tenían. Completamente llena de agua sucia. Son manoplas para algún chiquillo, para el invierno. Vamos a seguir a ver qué más detalles podemos encontrar por aquí. Aún nos queda la otra parte del pasillo que hemos encontrado, que es allí al fondo, que esa parte tampoco la hemos visto. O creía que ya no iba a encontrar nada en este pasillo, pero fijaos, menuda sala. Era como la sala para bañarse. ¡Wow! Pero esto no estoy seguro que fuera para los dueños del castillo, sino todos los cuartos que hemos estado viendo. Al ser tan pequeñitos, yo creo que serían para la gente que trabajaba para ellos. Y aquí tendrían su inodoro, un inodoro seco, y para ducharse. Pero esta parte de aquí yo creo que era para los que trabajaban para ellos. Wow. Y ahí la jarra para ir llenando la bañera para poder ducharse y la palancana. Increíble. Y todos estos cuartos de aquí que hemos estado viendo, pero están todos vacíos. Imagínate.
imagino que serían para los trabajadores del castillo, los sirvientes. Como este de aquí que está lleno de trastos. Antiguamente seguramente sería una habitación. Al igual que este. Y las escaleras están medio escondidas. Como para que no se vieran mucho. Y eran estrechas. Ya hemos visto que las otras eran muy anchas. Y vamos a seguir por la parte derecha. Que esta parte nos falta por ver. Y aquí sí que está todo bastante desastrado, el pasillo sobre todo. Han tirado muchas cosas aquí en medio. Pero los cuartos se siguen conservando increíblemente bien. ¡Wow! Estoy convencido que la parte que acabamos de ver era del personal del castillo. De los sirvientes, seguramente. Porque fijaos en estos cuartos, los techos tan altos. Sin embargo, las otras habitaciones eran súper chiquititas. Y los techos muy bajitos. ¿Es un dibujo? Sí, parece un dibujo hecho a carboncillo. ¡Wow! Y otro objeto religioso. Allí también tenemos una cruz. Hay muchos objetos religiosos en el castillo. De aquí la Santa Biblia. ¡Wow! Mirad qué fotografía más chula. En algún acto multitudinario de la época. ¿1935 puede ser? Inauguración. Estaban en la inauguración de algo. Y fijaos, eso también parece hecho a carboncillo. Qué pintura más realista. Que probablemente lo dibujó el mismo que dibujó el otro que hemos encontrado en la mesa. Como veis, esto de aquí es un completo desastre. Hemos atravesado todo este desastre y hemos llegado hasta aquí. Y tenemos otro cuarto chulísimo. Este tiene bastantes cosas por aquí en medio. Pero bueno, toda la parte derecha se conserva fenomenal. Y mirar, otro cuadro de algún rey. Louis XVI. Ya estoy viendo más cruces. ¡Wow! Increíble lugar. Cada vez me sorprende más con cada cosa que vamos encontrando. ¡Wow! La librería al fondo, con el Jesucristo ahí. Impresionante esta cama. Qué pasada de lugar y qué bonitos son todos los muebles y las cosas que hay en este castillo. Oh, por aquí el suelo está crujiendo un montón al caminar. Es que estructuralmente aquí creo que tiene bastantes defectos porque mirad la grieta que hay en la pared. Pero la cama es preciosa. Y wow, me da pena dejar esta habitación atrás, pero tenemos que seguir a ver qué más nos falta por ver del castillo, que ahora mismo
No recuerdo qué más nos falta por ver, porque es gigantesco. Y no sé si ya hemos acabado o todavía falta algo. Bueno chicos, pues efectivamente ya no quedaba nada más por ver. El sitio es inmenso, no sabía exactamente si me quedaba algo o no, pero he comprobado que no, ya os he enseñado todo. Espero que os haya encantado el vídeo. A mí me ha encantado poder visitar este lugar, porque ha sido como retroceder en el tiempo 100 años. Si a vosotros también os ha gustado, darle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.